Para continuar con el tema, tiene la palabra Guido Sac, director del área económica de Fundar, que está acompañado por Stephanie Peuskovic, que es la coordinadora de Relaciones Institucionales de Fundar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, en particular a Germán Martínez. Primero, muy brevemente, les comento, yo soy director del área de economía de Fundar, un think tank en donde hacemos diseño de políticas públicas. En particular, yo dirijo el área de economía. Nos dedicamos principalmente a armar ideas para un plan de estabilización. Dentro de ese plan de estabilización que estamos pensando y armando, incluye reformas estructurales, en particular reforma tributaria. Hemos tenido, de hecho, la oportunidad ya de publicar una propuesta integral de reforma tributaria. En particular, quería complementar un poco lo que se venía diciendo con respecto a la regla fiscal, que está en el presupuesto. La regla fiscal del presupuesto tiene un mecanismo que es a todas las luces procíclico, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando la economía crece más, hay recursos excedentes y eso habilita a bajar impuestos que potencia más aún el crecimiento. Todos queremos crecer, obviamente. El problema es que la regla fiscal plantea que cuando la economía crece menos, se recauda menos y eso provoca una reducción de gastos que acentúa el menor crecimiento, ¿no? Eso, las reglas fiscales, en términos generales, abogan por el presupuesto equilibrado, algo necesario, totalmente necesario para estabilizar la economía, pero lo hace a lo largo del ciclo y no profundizando el ciclo, sino sobre todo amortiguándolo. El problema que tenemos es que más o menos tenemos alguna idea de qué gastos bajarían, o al menos cuáles no bajarían en caso de que la economía crezca menos de lo presupuestado. No sabemos tanto cuáles son los impuestos que bajarían, y el problema es que si esto se plantea a lo largo de varios años, un año que creces más de lo presupuestado, bajas impuestos, otro año que creces menos, bajas gastos, y quizás no querés, en términos globales, bajar esos gastos financiados, digamos, ¿no? Con esa baja de impuestos, ¿no? Digo, es una visión que no tiene en cuenta la integralidad del sistema tributario y el sistema fiscal, ¿no? Tributario y de gasto al mismo tiempo. Nosotros en la reforma tributaria, que está publicada, accesible para todos, es un bien público, y de hecho la dejamos acá, la trajimos impresa, la dejamos acá, sí tenemos esta visión, digo, lo que nos permite tener un think tank en donde tenemos tiempo para pensar, es justamente que podemos tener en cuenta esta integralidad. El sistema actual que tenemos tributario, creo que nadie duda de que es distorsivo, que es desigual, que fomenta la informalidad y no contribuye a la competitividad de la economía, ¿no? La presión tributaria, si bien estamos por debajo de países del OECD, si lo ajustamos por informalidad estamos por encima. Y por lo tanto la solución es ampliar la base tributaria. Tenemos que ampliar la base tributaria porque si no estamos cazando en el zoológico, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pareciéndonos más a los otros países de América Latina, del mundo también, pero de América Latina principalmente. Tenemos un exceso de impuestos indirectos. Nuestra reforma tributaria plantea eliminación de retenciones, eliminación de impuestos del cheque, focalización de ingresos brutos en las actividades más comerciales, no en las actividades primarias y secundarias, tal como tienen varias provincias ya, no estamos inventando nada nuevo. ¿Y cómo compensamos esta recaudación, ¿no? Porque la presión tributaria, por otro lado, nosotros partimos de la base de que la presión tributaria no se define en el sistema tributario, se define en el gasto. Definamos cuánto queremos gastar y después decimos cuánto tenemos que recaudar. Entonces la presión tributaria se define en otro lado. Con lo cual, esta baja de retenciones, por ejemplo, en buena medida, hay algunas estimaciones que no están muy actualizadas, pero en buena medida se recupera a través de ganancias e IVA y otros impuestos, ¿no? Ya existentes. La base imponible de esos impuestos son después del pago de retenciones. Hay que fortalecer los impuestos directos. En ese sentido, la vuelta de ganancias es una buena noticia. El problema es que sigue habiendo una gran desigualdad horizontal en los impuestos a los ingresos. Hay una diferencia enorme entre lo que paga un autónomo, un asalariado y un monotributista. Genera incentivos a la informalidad esa desigualdad. Hay mecanismos sencillos para resolver esto y que no tienen costo fiscal, sino todo lo contrario.
Lamentamos la eliminación de bienes personales. Bienes personales es un impuesto que durante mucho tiempo estuvo en desuso en el mundo, y justo en el último tiempo no. Empezó a reaparecer en todos los países del mundo justo cuando en Argentina lo reducimos drásticamente. Todo esto, en términos generales, el problema que tiene además es la parcialidad. Tenemos un sistema tributario totalmente emparchado y no estamos más que poniéndole más parches. Algunos quizás en la dirección correcta, otros no, pero seguimos sin ver la integralidad. Y para ver la integralidad también lo que tenemos que ver y no podemos obviar es la coordinación tributaria entre los diferentes niveles de gobierno. No voy a hablar de ley de coparticipación porque sé que es políticamente ambicioso. Ahora hay mucho espacio para trabajar en términos de coordinación que no implica una nueva ley de coparticipación. Obviamente, bienvenida sea si es que es posible tener una nueva ley de coparticipación. Pero los ejemplos sobran, ¿no? Una empresa hoy que carga nafta en alguna provincia ya es considerada contribuyente presunto, se le retiene ingresos brutos. Si esa empresa no tiene actividad en esa provincia, le queda un saldo a favor que no puede utilizar, no puede recuperar, no puede utilizar para ningún otro pago de impuestos, ni municipales, ni provinciales, ni nacionales. Y cuando cargamos nafta, estamos pagando por un lado el impuesto nacional a los combustibles y una tasa municipal totalmente análoga a los combustibles. Evidentemente, hay mucho margen para simplificar nuestro sistema tributario sin necesidades de, por ejemplo, una nueva ley de coparticipación. Sí, evidentemente necesitamos coordinación. Y en última instancia, esto va a redundar en un sistema no solamente más eficiente, más simple, sino también más progresivo, ¿no? Porque creo que el mes pasado el INDEC nos dio los datos de pobreza, que también estuvimos hablando acá. También nos dio el dato de indigencia, 18% de indigencia en el país. Ahora, ese dato esconde diferencias. En la ciudad de Buenos Aires hay 7% de indigentes, en Gran Resistencia hay 38%. Ese único dato ya justifica un mecanismo de transferencias intergubernamentales, ¿no? Digo, un niño que hoy nace en Chaco no tiene las mismas oportunidades que un niño que nace en Capital Federal o en Neuquén. Sin embargo, hay voces cada vez más fuertes de ir en la dirección contraria, eliminando, por ejemplo, directamente la coparticipación. Hay que tener en cuenta que la falta de coordinación atenta contra un sistema tributario menos distorsivo. Sin ir más lejos, este año se reducen drásticamente las transferencias discrecionales y la respuesta es aumento de ingresos brutos, aumento de tasas municipales. Con lo cual, la falta de coordinación justamente lo que genera es un sistema tributario mucho más distorsivo, que atenta nuevamente contra la competitividad, que atenta contra la formalidad y que termina siendo también más regresivo. Pregunta concreta, no a la referenta del CEPA, que ya sé lo que piensa, pero sí a los otros referentes, obviamente. Si pudieron analizar la separata de gasto tributario que se anexa y en particular qué rubros de gasto tributario consideran que sería propicio. Veo aquí a Guido Sac de Fundar, a Guillermo Miche que tiene una opinión, Mariana González, los otros exponentes también. ¿Qué rubros de gasto tributario consideran que sería bueno revisar o comenzar a revisar? Bueno, si me permiten, tomo la palabra. En lo personal veo muy positivo que se incorpore dentro del gasto tributario a el monotributo, ¿no? El monotributo es hasta ahora no se hacía, es una simplificación que implica una menor presión tributaria sobre los monotributistas versus los autónomos en particular. Michel me comentaba acerca de que no hay que quedarse, digamos, en las palabras de aumentar la base, sino que hay que tener quizás propuestas concretas, como han tenido con el intercambio de información y con la devolución de IVA. La devolución de IVA justamente lo que incentiva es el pedido de factura, obviamente eso blanquea toda la cadena. La desigualdad horizontal en términos de impuestos a los ingresos, ¿no? Que un monotributista pague tanto menos que un autónomo, básicamente lo que provoca es que el monotributista no pide factura, el autónomo sí. Entonces, digamos, yo creo que es positivo que se hayan ampliado las escalas del monotributo. Yo no lo hubiera ampliado tanto, pero es positivo.
la alícuota quedó muy baja. Entonces, ampliar la alícuota de monotributo, eso reduce el gasto tributario, eso reduce la desigualdad horizontal entre los impuestos a los ingresos. El monotributista paga por sus ingresos, el autónomo paga por la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Lo óptimo sería que un monotributista de las escalas más altas casi que voluntariamente se pase al régimen general porque puede desgravar gastos, y la manera de desgravar gastos obviamente es pidiendo factura, y al pedir factura además blanquea toda la cadena. Con lo cual yo veo positivo la incorporación del monotributo dentro del gasto tributario, y me parece que es un ámbito donde se podría aumentar la alícuota y justamente así reducir el gasto tributario. Diputado Germán Martínez. No, muy corto lo mío. No sé si por ahí la pregunta de la diputada Estrada requiere después de alguno de los otros de los expositores. Lo dejo abierto. Quizás sí agregarle a Guido, en el momento, Guido Sac de Fundar, en algún momento planteó que la decisión de reducción de alícuotas en bienes personales tomada en el momento del paquete fiscal, de la ley del paquete fiscal, iba en la contramano de cierta tendencia en otros lugares a incrementar impuestos parecidos al de bienes personales. Si nos puede ampliar un poquito eso para tenerlo claramente registrado. Gracias. Bien, gracias nuevamente por la pregunta. Sí, efectivamente, la contabilidad obviamente es cada vez más creativa, ¿no? Y los avances contables hicieron que sea cada vez más difícil, sobre todo para los ingresos elevados, identificar las fuentes de ingreso. O hay maneras a través de compañías creadas exclusivamente a tal efecto para que las personas que perciben grandes ingresos no paguen justamente el impuesto a los ingresos, impuesto a lo que llamamos acá a las ganancias, a favor eventualmente de cambiarle el nombre y a llamarlo impuesto a los ingresos, pero comentario al margen. Entonces, a través de esta contabilidad creativa en la cual los grandes ingresos pueden evadir este impuesto o al menos eludir este impuesto, la forma de compensarlo en el mundo ha sido potenciando el impuesto al patrimonio. Nosotros estamos yendo a contramano, ¿no? Hemos aumentado el impuesto al patrimonio cuando en el mundo no se lo fortalecía. Ahora que se lo fortalece, que se le está dando un papel fundamental, nosotros vamos en la dirección contraria. Y además, más allá de esto, obviamente, en este contexto de ajuste del gasto público, reducir una fuente de ingresos al sector público no parece ser el mejor momento. Aun si uno quisiera, que ya aclaré que no, pero aun si uno quisiera reducir este impuesto, el timing importa, y de hecho ya lo hemos vivido hace unos años, ¿no? De una consolidación fiscal con una baja en este impuesto justamente, que es de los más progresivos que tenemos. Gracias, Guido. Diputado Yasky. Y última pregunta, porque tenemos gente que está con problemas de horario. Chando, me tentó el tema tributario, porque creo que es uno de los grandes problemas que tenemos para resolver en términos de justicia. A mí, Chelo, al compañero Sac, que también tienen conocimientos. Nosotros tenemos un problema que es el hecho de que algunos, vamos a decir, poseedores de grandes fortunas han resuelto radicarse, por ejemplo, en Uruguay, como una manera de eludir el pago de impuestos. Hay un caso que es, digamos, bochornoso, paradigmático, de alguien que recibe subsidios de parte del Estado por la actividad económica que desarrolla y vive en otro país, tiene otro domicilio fiscal para eludir el pago de las contribuciones. ¿Hay alguna
manera de encontrar a través de un instrumento legal, de una ley, la posibilidad de impedir este tipo de maniobra, es decir, que significa para el Estado pérdida de recursos. Bueno, dos cuestiones, diputado. La primera, que si hay herramientas, cuando se dan procesos de salida o de pérdida de residencia fiscal, que ha ocurrido en todo el mundo, le pasó a Francia cuando Hollande subió el impuesto a los altos ingresos al 75%, se fueron muchos a Andorra o a San Marino, etcétera. En Europa se implementó lo que se llama el exit tax, que es el impuesto de salida. Es decir, cuando uno se va a un país y va a otro, se aplica un impuesto por determinado tiempo si sigue con actividad económica en el país. Eso existe fundamentalmente, hay una ley, la normativa más avanzada está en España. Es impuesto de salida. Igualmente, un poco en línea con lo que decía Guido, esto va a contramano de lo que votó el diputados con el paquete fiscal. Fíjese lo siguiente, esta es la primera vez en la historia que hay un blanqueo que está permitido para no residentes. El blanqueo que no hay memoria del primer blanqueo de Alfonsín o el que hizo Macri o incluso la ley 26460 del año 2008 o el blanqueo del 2016, 27340. Es la primera vez en la historia que se permite blanquear a alguien que es no residente, que no tenía residencia fiscal en la Argentina. Pero bueno, hay que entender esto porque la verdad, la ley como la armaron está bien diseñada. No la diseñaron funcionarios del gobierno, está hecho por estudios de abogados, donde no solo le permitieron blanquear a no residentes, sino que también, siguiendo la doctrina de la Corte, ¿por qué esta rebaja de bienes personales con un pago anticipado? Porque la Corte tiene dicho que el pago tiene efecto cancelatorio, con lo cual es muy difícil volver a aumentar el impuesto a futuro si ya lo pagaron. Entonces, con lo cual, de mínimo va a haber que esperar hasta el 2027 para tratar de modificar algún tipo de imposición sobre el patrimonio. Pero para lo que usted plantea de salidas de pérdida de residencia fiscal, sí existe y se ha implementado con éxito en países como España. Por favor. Complemento muy brevemente, es un desafío claramente, ¿no? Tener países vecinos con de pronto alícuotas más bajas en determinados impuestos, y es una cuestión a considerar, sin lugar a dudas. Sin contestar estrictamente a la pregunta, también hay que tener en cuenta, en particular, que hay otros obstáculos económicos que pueden impulsar, incentivar, más allá de obviamente el desacuerdo con que eso suceda, la salida de alguna empresa de la Argentina, en particular de una empresa de servicios, y eso tiene que ver obviamente con el cepo cambiario y las restricciones a la compra de divisas. Evidentemente, y dentro de nuestros campos de estudio que tenemos en Fundar, tenemos propuestas de cómo salir del cepo, no hacia una liberalización total de los flujos de capitales, pero sí a una que no haya brecha cambiaria y por lo tanto que no haya incentivo a, de pronto, las exportaciones, hacerlas desde Uruguay y no desde Argentina, ¿no? Eso no específicamente para las empresas que ya se fueron, pero sí pensando de ahora en adelante. Sí, Horacio, para complementar. Sí, primero con la pregunta que había planteado la diputada Estrada. Lo primero que ni dudaría que hay que eliminar es la exención de ganancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que es 0,10 del PBI. Me parece que eso. Luego creo que hay que tomar régimen de promoción por régimen de promoción y ver cuáles son las contrapartidas que esos regímenes de promoción tienen en cada uno. O sea, no tomarlos en bloque, sino uno por uno, cuáles son sus compromisos con el lugar donde están asentados, que no sean regímenes de enclave, donde lo único que hacen es aprovechar beneficios y no dejar más que alguna mínima masa salarial en cada lugar y poder reducirlos de esa manera. Por otro lado, no está incluido en los gastos tributarios, yo no lo he visto, por lo menos nosotros no lo hemos visto, menciona lo que la ley bases y el paquete fiscal traen incluido como gasto tributario para el año, o sea, no está mencionado y por lo que estamos viendo justamente, el monotributo, y acá después me quedo, aumenta todo lo que perdemos en bienes personales, casi como que comparamos. Y cuando hablamos de monotributo, yo creo que hay que tomar en cuenta
que hay una monotributización o un intento de monotributizar relaciones laborales. Entonces me parece que ahí también hay que tomarlo con pinzas, porque se aumenta la imposición sobre aquel que encuentra en la facturación de algún servicio la manera de obtener alguna ocupación con cierta regularidad y se baja bienes personales a las manifestaciones. Entonces me parece que cuando uno habla de monotributo hay que agarrar las escalas y ver cuáles tienen que ver con espacios de subsistencia, de invento a través de una factura de alguna relación y justamente cómo se utiliza eso para cambiar la forma salarial por la forma factura y generar, dicho sea de paso, se prevé un incremento importantísimo en la recaudación de aportes y contribuciones, pero lo que se está haciendo es fomentar la monotributización de la relación laboral. Esta es otra inconsistencia que habría que ver cómo se trabaja. Perdón, si me permiten, complemento muy brevemente. En Fundar tenemos un trabajo muy exhaustivo acerca del régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Que es responsable de buena parte del gasto tributario. Y también en la propuesta de reforma tributaria, como concepto general, nosotros lo que estamos proponiendo es revisar, evaluar en el tiempo, limitar en el tiempo y evaluar todas las exenciones al IVA, todas las alícuotas diferenciadas al IVA, no la devolución de IVA que se refería a Michel, sino las exenciones y alícuotas diferenciadas, porque eso genera mucha evasión. Y si no recaudamos bien IVA, no podemos recaudar bien ganancias, justamente porque de ahí parte esa base imponible. Y si no podemos recaudar bien ganancias, no podemos recaudar bien bienes personales. No le podemos pedir al IVA que sea un impuesto progresivo, porque no está hecho para eso. Sí le tenemos que pedir al sistema tributario que sea progresivo y para eso necesitamos un IVA simple y ordenador del sistema. Sí, para terminar este bloque, el diputado Ovalle. No, es muy breve. Yo un poco, esto es una opinión personal, obviamente. Se habló de la disminución de los bienes personales. Yo entiendo que la disminución de la tasa de bienes personales va acompañada de un proyecto de seguridad y estabilidad jurídica. ¿Para qué? Para que todos los que han invertido o han blanqueado de alguna manera bienes en el país, que siga, que le den la tranquilidad y la seguridad de que no le van a cambiar las reglas de juego como pasó en gobiernos anteriores. Creo que eso es importante, que hay que tener claro. Por otro lado, se habló de que el blanqueo a no residentes. Bueno, yo quiero comentarles que acá en Argentina se utiliza el criterio de la fuente. Eso significa que todas las fuentes, todas las ganancias de origen argentina se pueden llegar a blanquear. Así que puede ser, voy a explicarles por qué también se utiliza el criterio de la fuente, sino solamente el criterio de los no residentes, pero que hayan tenido beneficios de fuente argentina. Y bueno, obviamente los monotributistas, relaciones laborales, también hay que tener el marco donde estamos ubicados, un 50% de trabajos informales, una economía informal, y de alguna manera hay que darle algún tipo de incentivos para empezar a entrar a un circuito formal. Simplemente es para ampliar un poquito una opinión muy personal mía. Gracias. Sí, Guillermo. Perdón, para cerrar. Efectivamente, diputado, el artículo 5 de la Ley de Ganancias recepta el criterio de la fuente, pero para los residentes. Los no residentes no tributan en Argentina, pagan solo como beneficiario del exterior cuando se les retiene el que le paga acá. Por eso no hay antecedente en la historia en ningún país que se le permita blanquear a un no residente. Se compensa los impuestos pagados allá con los de acá. Sí, es un tax credit, es un crédito fiscal, pero una cosa es eso y otra es permitirle a un no residente. Por ahí los amigos de Fundar nos pueden hacer un estudio de legislación comparada. Yo lo hice, no encontré ninguna norma en ningún país que a un no residente pueda blanquear, porque es un oxímoron, es una contradicción. Que alguien que no tributa en el país pueda venir y empezar a tributar blanqueando. No existe. Es mi opinión, no soy el dueño de la verdad. Bueno, muchas gracias. Perdón. No, una pequeña aclaración con respecto a la estabilidad en bienes personales. De acuerdo con generar la estabilidad, no es lo mismo estabilidad que bajarle la alícuota. Uno le puede dar la estabilidad a una alícuota del 0,25, o de 1, del 2, del 4, o de la que a uno se le ocurre, ¿no? Pero acá se le dio estabilidad por muchos años y además se le bajó drásticamente la alícuota.